Pero La Mascarada es un juego de rol perteneciente al universo del Mundo de Tinieblas, creado por la editorial White Wolf, diseñado por Mark Rein-Hagen y publicado en el año de 1991. Como todos los juegos del Mundo de Tinieblas, Vampiro la Mascarada está ambientado en un escenario gótico punk que destaca los peores aspectos de la humanidad, tales como pobreza, crimen o corrupción, pero enfocándose en la sociedad secreta de vampiros que existe oculta entre los seres humanos y que los usan como alimento y piezas en un eterno juego de ajedrez que es conocido como la Yihad. Mark Rein-Hagen tuvo la inspiración para este juego mientras viajaba hacia una convención de juegos junto con sus compañeros de editorial y al pasar por una ciudad casi abandonada, producto de la fuerte depresión económica de la época, fueron impactados por el estado de los edificios casi en ruinas. Fue cuando uno de ellos hizo la pregunta de ¿quién viviría aquí?, cuando Mark contestó casi sin pensarlo: vampiros. Esa respuesta lo inspiró de tal manera que lo hizo entrar en una espiral de creación y diseño, incluso durante la convención a la que asistían, que culminó en el juego que conocemos hoy en día. El juego fue inspirado por la literatura gótica como Drácula o Barney el vampiro, el juego de rol de la llamada de Cthulhu por aquello de una realidad sobrenatural que convive con los seres humanos, y películas como Los Muchachos Perdidos, al tener a los vampiros como protagonistas y no como enemigos a derrotar. Mark Rein-Hagen ha reiterado en numerosas ocasiones que en el momento inicial del diseño del juego no conocía las crónicas vampíricas de la escritora norteamericana Anne Rice, aunque el juego y estos libros comparten numerosas similitudes. Otra de las influencias para el juego fueron los temas bíblicos, especialmente el libro del Génesis, donde Vampiro toma su mito fundacional. Hagen declara que su padre era un pastor luterano y que eso influyó grandemente en el diseño, no solo del juego, sino de todo el mundo de tinieblas en general. Siempre me ha sorprendido el poder de la creencia en las personas que la tienen. Esa fue una pieza fundamental en la segunda parte del diseño de Vampiro la Mascarada, ha dicho su diseñador. Pero ¿de qué trata el juego? Como ya se dijo, en el juego los jugadores toman el rol de vampiros que son descendientes de Caín, el personaje bíblico, hijo de Adán y Eva, que asesinará a su hermano Abel al malinterpretar los deseos de Dios. Al cometer tal crimen, Dios, junto con los ángeles, castigan a Caín, convirtiéndolo en el primer vampiro. Con el paso del tiempo y expulsado del Edén, Caín iría descubriendo la condición de su maldición y aprendiendo a usar las habilidades que venían con ella. De todas estas habilidades, la más importante es la de transmitir la maldición y crear otros vampiros que a su vez pueden crear otros y así sucesivamente, a lo cual se le conoce como el abrazo. Dicho de otra forma, los jugadores interpretan a vampiros que son descendientes directos de Caín. En el escenario del juego, los vampiros están viviendo las noches finales, ambientadas en el fin del milenio pasado, que traen la promesa de la Gehenna, una especie de apocalipsis vampírico donde los vampiros más antiguos se levantarán, incluyendo el propio Caín, para juzgar a toda su descendencia, lo cual provoca que los movimientos de la yihad por parte de los vampiros sean más fieros y precipitados, lo cual, paradójicamente, acerca la llegada de ese juicio final al que toda la raza de no muertos deberá enfrentarse. Para cubrir la necesidad de un sistema de clases, que era el paradigma en los juegos de rol de la época, el juego cuenta con 13 clanes de vampiros, ya que aunque todos los vampiros son descendientes de Caín, existen diversos grupos familiares de vampiros que comparten características, métodos y objetivos similares que los diferencian de los otros, dándole con ello la oportunidad a los jugadores de tener ciertas diferencias y de cumplir diversos roles en el grupo de juego. Entre las generalidades que comparten los vampiros son algunas de las más tradicionales, como la necesidad de beber sangre humana, la debilidad ante la luz del sol que puede llegar a destruirlos, el hecho de ser inmortales o de tener poderes sobrenaturales. El juego agrega, redefine o propone nuevas características, como lo que sucede a un vampiro al ser estacado, el hecho de poder esclavizar humanos con su sangre, o la actitud y respuesta de los vampiros ante los símbolos sagrados o religiosos. Pero la mecánica más importante de todo el juego es el conflicto entre la humanidad y la bestia de un vampiro. Los miembros de la estirpe de Caín deben luchar noche a noche contra sus impulsos más monstruosos y sangrientos que denominan la bestia, tratando de imponer su parte racional y civilizada para no perder el control o su identidad y convertirse así en seres dominados por sus impulsos primarios, que son matar y cazar.
Para luchar contra la bestia, los vampiros se adscriben a distintas filosofías y normas de conducta, siendo la más popular de ellas la llamada humanidad, pero también hay caminos más heréticos o místicos llamados sendas de iluminación. Entre las diferencias más fundamentales entre los clanes se encuentra el uso de disciplinas, que son poderes vampíricos y que los miembros de cada clan comparten, y algunas de ellas son exclusivas de cada clan, así como también una debilidad específica que se suma a las debilidades generales de cualquier cainita o miembro de la estirpe, que son formas en que los vampiros se refieren a sí mismos. Los 13 clanes de vampiros en el juego son Asamita, Brujah, seguidores de Set, Gangrel, Giovanni, La Sombra, Malkavian, Nosferatu, Rapnos, Toreador, Tremere, Simice y Ventru. Cada uno de ellos con disciplinas, debilidades, métodos, organización y una cultura que lo diferencia de los demás. Más adelante haré distintos videos enfocándome en cada uno de estos clanes. Además de su división en clanes, los vampiros se dividen en 4 grupos sociales que básicamente se construyen alrededor de las tradiciones, que son leyes milenarias que rigen a los vampiros supuestamente desde los tiempos de Caín. Los 2 grupos más numerosos y representativos son las sectas, conocidos como la Camarilla y el Sabbat. El primero es una estructura piramidal y monolítica, respetuosa de las tradiciones y que lucha noche a noche porque todos los vampiros la sigan, mientras que la segunda es un grupo de vampiros fanáticos que se opone por completo al dominio de las tradiciones y de la camarilla. Dicho sea de paso, la tradición más importante para los vampiros es la de la mascarada, de donde el juego toma su subtítulo, que prohíbe a los vampiros el revelar su verdadera naturaleza a la raza humana, y que mientras la camarilla se esfuerza por mantener y usar a favor de un dominio tras las sombras, el Sabbat busca erradicar por completo para reclamar el lugar de la estirpe como gobernante suprema de la humanidad. Otro grupo de importancia es el movimiento anarquista, que está compuesto por vampiros con ideas modernas que buscan liberar a la estirpe de los juegos de poder, tradiciones y estructuras que no han cambiado en miles de años. Por último, está un no grupo compuesto por los clanes independientes, que son vampiros que o bien no comparten la visión cainita de la estirpe, algunos incluso negándola, como es el caso del clan de los seguidores de Set, y otros que están enfocados en asuntos completamente alejados de la yihad. Además de los clanes y sectas, también existen pequeñas facciones llamadas líneas de sangre, que son grupos pequeños de vampiros que o bien no son lo suficientemente grandes para ser considerados clanes en pleno derecho, o son divisiones dentro de los mismos clanes con algunas características que los diferencian de la línea principal del mismo. Por último, se rumora que dentro de las mismas sectas se encuentran otras sectas secretas o sociedades que o bien controlan los destinos de los grandes grupos, o bien son una especie de club de élite donde solo ciertos vampiros pueden ingresar. En suma, todo lo anterior crea un ecosistema muy complejo de la sociedad de los no muertos, a la cual hay que sumarle la presencia de otras criaturas sobrenaturales o enemigos como lo son los hombres lobo, los cazadores, los fantasmas o los misteriosos vampiros de Oriente que parecen no compartir la misma naturaleza de la estirpe. De todo esto y más se compone noche a noche la no vida de la estirpe de Caín. Desde su salida al mercado, el juego comenzó a generar un montón de ruido y aceptación. El juego rápidamente se colocó como el mejor vendido y las críticas no hacían más que alabarlo. Su sistema mecánico y su escenario fueron rompedores para la época, creando incluso una división entre los juegos más mecánicos y los narrativos. El arte de Tim Bradstreet, que utilizó personas reales para después convertirlas en vampiros digitalmente, fueron completamente alucinantes para la época. Pronto, las tiendas de libros, juegos o cómics comenzaron a llenarse de gente que normalmente no asistía a ellas. En 1991, el juego ganó el Origins Award como el juego de rol más vendido y pronto se convirtió en un fenómeno cultural masivo. En total, el juego tuvo 3 ediciones desde 1991 hasta el año 2004, en el cual fue descontinuado. Pero en 2011 regresó con su edición de 20 aniversario y en 2018 verá a la luz una 5ª edición que actualizará su escenario y mecánicas a los tiempos modernos, de la cual ya tenemos algunos vistazos o pruebas de juego. Además de ser un juego de rol, Vampiro la Mascarada trascendió sus propias barreras y contó con diversos materiales adicionales que saltaron a otros medios, como lo son el juego de cartas de Eternal Struggle, diseñado por Wizard of the Coast,
una serie de novelas, cómics, una serie de televisión llamada Kindred the Embrace, 2 videojuegos, Vampire the Masquerade Redemption y Vampire the Masquerade Bloodlines, un disco de música donde diversos grupos musicales se unieron para hacer temas inspirados en el juego llamado Music from the Succubus Club, y un grupo de jugadores global de juegos de rol en vivo llamado La Camarilla. El juego fue adaptado al sistema de rol GURPS y contó con 2 libros. En 2004 tuvo una suerte de continuación espiritual llamada Vampire the Requiem, que sigue activa hasta la fecha, y en 2017 un juego narrativo para celular llamado Vampire Prelude. También cabe mencionar que además del escenario por defecto ambientado en los años 90, también existen algunas variantes como Vampiro Edad Oscura, que lleva la acción a la Edad Media europea, enfocándose en las épocas de la Inquisición y los eventos antes de la formación de las 2 grandes sectas. Vampiro Edad Victoriana, que sitúa a los vampiros en pleno nacimiento de la Edad de la Razón y enfoca la perspectiva en el surgimiento de la ciencia como paradigma dominante y el alejamiento de las supersticiones por parte de la humanidad. Así como también existen libros como Estirpe de Oriente o Estirpe de Ébano, que hacen una revisión cercana a los vampiros de los continentes asiáticos y africanos respectivamente. Se ha dicho que la nueva edición del juego explorará los eventos después de las noches finales y los vampiros en las noches modernas e hipertecnificadas del siglo XXI. En conclusión, Vampiro la Mascarada es uno de los juegos de rol más significativos de la historia del pasatiempo y que hoy en día se puede decir sin temor que alcanza el grado de leyenda. En su momento, la propuesta e innovación del juego fueron rompedoras para la industria, que incluso logró trascender las barreras de las épocas, llegando incluso al grado de fenómeno cultural que ha permanecido en la mente y en el corazón de los jugadores por más de 2 décadas y que está próximo a regresar en 2018. La gran pregunta a contestar ahora es que si con su 5ª edición Vampiro se convertirá de nueva cuenta en el gobernante de la noche de juegos o permanecerá en Topor otros cuantos años más. Dicho esto, nos vemos en las tinieblas.